Claro, espera. Hola, buenas tardes. Normalmente me escuchan. Por favor, desactiven sus micrófonos. Les voy a explicar cómo va a funcionar la dinámica. Pueden guardar la cámara si quieren, no hay obligación. Estoy aceptando a todos. Ok. Un momento, desactiven sus micrófonos, su micrófono, por favor. Desactiven su micrófono. Ya estamos 15. Mariel, por favor, tu micrófono. Espera, desactivarlo. Tac. Un momento. En total somos 25, más yo 26. Okay. Eh, espero un poquito más, que lleguen un poco más, porque por el momento ya llegaron 17 personas. Les voy a explicar todo, no se preocupen, solamente sean un poco pacientes. Ok. Ok, entonces de mientras voy a empezar, les voy a explicar el plan de la clase de hoy. Me voy a presentar. Primero, gracias a todos por haber tenido fe en lo que les ofrecí. Es un curso que nunca se ha dado, creo, un curso económico para un público hispanohablante, más mexicano, y traté de diseñarlo para que cualquier persona hispanohablante pueda entender la clase. Okay. Aquí tienen que saber que hay hasta adolescentes. Acepté dos adolescentes que creo que tienen 12, 13 años. Y entonces hay todas las edades. Hay diversidad. Hay diversidad. Un momento. Entonces me voy a presentar. Después de la presentación voy a iniciar. Vamos directamente al grano. Es una presentación de 28 diapositivas. El tiempo es bastante contado. ¿Okay? Es un método acelerado, entonces es contado el tiempo. Y la dinámica es la siguiente. Como son 19, es difícil, porque ya lo hice el año pasado ese curso, es difícil permitir una interacción entre el profesor y los alumnos. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero la idea más sencilla que encontré es dedicar 10 minutos al final de la clase para las preguntas. ¿Okay? Al final de la clase tendrán 10 minutos. Los que se quieren ir, se pueden ir. Los que se quieren quedar, pueden usar ese tiempo para hacer sus preguntas. En general, soy conocido para tratar de responder a todo antes que tengan la pregunta, pero es posible que al final me digan, eso no lo entendí, etcétera. Entonces lo voy a repetir. Entonces eso, repito la dinámica, 50 minutos de clase y 10 minutos de preguntas. Si todos están de acuerdo, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Claro que pueden intervenir durante la clase a través del chat. ¿Okay? El chat por escrito me mandan un mensaje, yo lo leo rápido y veo si puedo contestar al momento o no. ¿Okay? Pero hablo de preguntas oralmente. ¿Okay? Entonces, bienvenidos. Verifico que todos estemos 19 personas. Hay personas que, sí, al final de la clase, les diré, sí, les digo ahorita.
hay personas que no asisten a la clase, pero que son inscritas. Es decir, que van a tener un link en YouTube privado para poder volver a ver la clase. ¿Ok? Entonces, no se preocupen si hay algo que no entendieron durante la clase. Tienen toda la posibilidad de volver a ver sí, la clase. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar entonces. Entonces, voy a hablar durante 50 minutos. Les tengo que decir que para ciertas personas es un poco, requiere mucha concentración. Les recomiendo de usar micrófonos. Les recomiendo de no tener ruidos en el alrededor, de evitar cualquier distracción y sí, de concentrarse durante 50 minutos. ¿Ok? Entonces, hoy, un momento, ya vamos a iniciar. Aquí estamos. Un momento. Tac. Mm. Ok. Si realmente pasa algo técnico, les pido por favor que me digan lo más temprano posible si varios no me escuchan o algo así para corregir el problema y poder seguir. Ok. Entonces, empezamos. Bienvenidos. Primero me presento. Mi nombre es Benjamín. Soy francés, nacido en París hace 34 años y me dedico a la enseñanza del francés desde hace 4. Llegué a México hace ya 6 años y la idea es que aprendí a hablar aquí, pero la teoría la aprendí en Francia, la teoría de la gramática española. Originalmente tengo una maestría en comercio internacional y entonces eso me ha permitido, vamos a decir, desarrollar una microempresa a mi nombre y tener muchos alumnos en clases particulares. Llegué a tener una escuela pequeña en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, y por cuestión del COVID tuve que cerrar esta escuela. Desde entonces, el año pasado, me dedico exclusivamente a la enseñanza en línea. He llegado a tener alrededor de 32 alumnos por semana en clases particulares o de grupo chico y me vino a la mente la idea de crear ese curso para, vamos a decir, concentrar o juntar toda la experiencia que tengo y ofrecer algo de calidad a un público, vamos a decir, principiante y tratar de ver si con lo que aprendí de mis otros alumnos puedo crear un método, vamos a decir, bastante universal. Es la idea. ¿Okay? Entonces van a descubrir muchas técnicas que yo aprendí o desarrollé solo a través de la experiencia con los alumnos y otras que pude, vamos a decir, extraer de libros, de manuales oficiales conocidos. Pero lo que van a ver aquí no usa un manual, no van a usar manuales, todo va a ser a partir de esas diapositivas. ¿Okay? Entonces, bienvenidos a la primera lección que se dice Je sais lire. La idea es que como no hay interacción, tienen toda la libertad de poder gritar, no vamos a decir gritar, pero de hablar fuerte y de pronunciar bien lo que voy a decir en francés. Toman su tiempo, voy a dejar normalmente siempre un silencio después de decir algo en francés y ustedes lo repiten. Lo que quiero que aprendan hoy es la fonética simplificada que yo creé. ¿Okay? Entonces les voy a dar bastante información para que empiezan a descifrar cómo leer en francés. Entonces, je sais lire significa yo sé leer. Okay. Esperen, hay alguien que me envía un mensaje. Un momento. Sí, tienen que tomar notas. Muy buena pregunta.
agarran una libreta, un lápiz y agarran notas, anoten la información que yo digo oralmente, que les puede servir. No hay ningún problema. Entonces, je sais lire, clase 1 de 27. En total son 27 para tener un nivel A1. Es un récord. Espero poder cumplir con mi palabra. Y es el curso de francés entonces para principiantes. Todos se inscribieron para el módulo número 1 de 3. Un momento. Empezamos. Entonces vamos a empezar como cualquier idioma por el alfabeto francés. ¿Okay? Y entonces se dice l'alphabet, pronuncian bien las sílabas, es lo más importante. L'alphabet français. L'alphabet français. Un momento, perdóname, hay una persona que... perdónenme, tengo que... es la primera clase, entonces eso puede suceder. L'alphabet français. Observan por favor, las letras que puse en rojo y su equivalencia en la fonética simplificada. La fonética simplificada es lo que encuentran entre slash, okay, abajo. Es para que vean que en francés no decimos todo lo que está escrito. Okay. L'alphabet français es el alfabeto francés. Contiene o lleva 27, tiene 26 letras. Falta una letra que es la letra ñ, que no aparece en el alfabeto francés. El sonido sí, pero no la letra. Tenemos 6 vocales. Es muy importante recordar que en español tienen 5. A, E, I, O, U. En francés, la Y va a ser considerada como una vocal escrita y entonces nos va a servir saber eso. ¿Okay? Aquí tenemos las 26 letras. ¿Okay? Esas 26 letras las vamos a repetir. Cada uno atrás de su compu me va a escuchar, la va a repetir. Tienen abajo la fonética simplificada. Van a ver que la fonética simplificada, ¿para qué sirve? Sirve para ayudar al alumno, pero a veces hay que agarrar, vamos a decir, la maña o agarrar la técnica que yo use porque no es exacto, es aproximado. Puede servir a las personas que son visuales. ¿Okay? Las otras, que son más auditivas, me van a escuchar nada más. ¿Okay? Empezamos. Yo dejo un silencio después de cada letra y ustedes repiten. A. Observan, también les puede ayudar la forma de mi boca. ¿Okay? Yo les voy a dar varias informaciones. A, B, C, D. Llegamos a la quinta letra. Es la difícil. ¿Okay? Las que están en rojo son difíciles. Es una letra que tiene un sonido bien específico en francés. Y entonces les digo, es E. E. Hay alumnos que desde solamente la primera escucha puede repetirlo. Hay otros se les dificulta. Entonces les explico cómo se hace. Colocan su boca como si fuera O, ¿okay? Pero adentro van a decir E. Y entonces podríamos decir que salimos de una E para llegar a una O, O, E. Y a la mitad se paran y conservan el sonido E. E. Normalmente así se pueden acercar el sonido E. F. G. G. Yo uso una Y para el sonido J. Yo sé que normalmente la Y sería más Y, pero la Y aquí nos sirve para el sonido J, que es un sonido que no existe mucho, no existe en español. Se parece a pero es G. H, I,
J. Es el mismo, la misma Y. J. No vayan a decir J o Jo. Es J. J. K. L. L no es inglés, no es L, no, es L. M. N. O. P. Q. Un poquito más corto que en español. Q. La famosa letra R. 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 ¿Por qué? Porque en francés vamos a pronunciar la R como si fuera una J. Una J, pero leve. R. S. T. U. Entonces voy a escribir una U con dos pequeños puntos para el sonido U. No es U, es U. Como si adentro pondríamos una I. U. Más corto, más agudo. U. V. V. A la diferencia de la B grande, la B chica se pronuncia V. Entonces vamos a usar un sonido V, V, un poco más de viento. W. W. No es importante saber pronunciarlo, es solamente el nombre de la letra. X. X. Y. Eso todos van a decir, qué difícil esa pronunciación. Y, pero es el nombre de la letra, no importa. No la van, cuando la van a encontrar en una palabra va a ser el sonido I normalmente. Y la última, una letra importante, Z. Z. No vamos a decir Z, vamos a decir Z. Este sonido de abeja, z, z, lo vamos a encontrar mucho en el idioma. Entonces, Z. Repito las 7 letras importantes en rojo. E. G. J. R. U. V. Z. ¿Ok? Espero que esté bien. Pasamos a la siguiente parte. Ahí tenemos reglas prácticas de lectura. Observan bien de nuevo la fonética. Aquí puse en rojo, vamos a decir la última sílaba, porque en francés el acento tónico siempre recae sobre la última sílaba. No se tienen que preocupar mucho si va a subir, bajar, qué sílaba es más tónica. Vamos a dejarlo hacia el final. Entonces va a ser así, va a ser règle, pratique de lecture. Repito, règle, pratique de lecture. Efectivamente, si lo digo rápido, va a ser règle pratique de lecture. ¿Okay? Entonces, el método que uso es lo más despacio, lo más detallado y desglosado, y después llegamos en las generalidades. Van a observar que subrayé letras. Cuando están subrayadas las letras, significa que son mudas. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí solamente es para decirles que si quieren enfatizar una sílaba, es la última. Aquí tenemos los sonidos compuestos. Se va a decir les sons composés. Repito, les sons composés. Son los sonidos compuestos. La combinación de algunas vocales hace un sonido específico en francés. Deben de pensar, pero ¿de qué se trata eso? ¿De qué se trata eso? No es tan difícil. Lo simplifiqué de nuevo. A la izquierda tienen las combinaciones posibles. ¿Okay? En el centro tienen la fonética simplificada. A la derecha tienen la palabra en francés y esas combinaciones en rojo. Al lado tienen la fonética simplificada y su significado entre paréntesis en español. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen la A
con la I o la E con la I va a ser el sonido E. E. Ven que el acento para atrás. Entonces, no va a ser una E española, que es corta y hacia adelante. Va a ser E, más para atrás. Abremos más la boca. Y entonces vamos a decir me. Me. Es el mes de mayo. Me. Pero se escribe maí. Pero no vamos a decir maí, tenemos que decir me. ¿Ok? Pasamos al otro. Tenemos la letra E pegada a la letra U. E más U hace E. El sonido de la quinta letra que vimos en el alfabeto. ¿Ok? Y vamos a decir P. P, que es poco. Pasamos a la tercera línea. A más U, E más A más U. Todo eso no vamos a decir AU, EAU. Vamos a decir un simple O. Entonces, to, ro. To, ro. Significa toro. ¿Ok? Yo sé que se escribe raro por la diferencia de cómo se pronuncia, pero así es. ¿Ok? Tengo a veces alumnos que me regañan a mí. Entonces, la O más la U en cuarta línea va a ser el sonido U. Fu, fu. Significa loco. ¿Ok? Fu. Y en fin, la O más la I no vamos a decir OI, vamos a decir UA. Y entonces la palabra moi significa yo. Perdón, creo que el acento lo tendría que quitar. ¿Ok? Entonces ahí normalmente toman notas de las combinaciones porque es lo más importante para poder preparar su lectura. ¿Ok? Repito los 5 sonidos. E, E, O, U, UA. ¿Ok? Sigo. Pasamos a otra familia de sonido. Esta vez son los sonidos nasales. Ustedes lo saben, el francés tiene muchos sonidos nasales, como en portugués también. Son sonidos que dejan aire pasar para atrás hasta la nariz, lo que hace que hay una parte que se escucha un poco como una nariz tapada. ¿Ok? Entonces, no vamos a forzar y tengo una técnica que es muy artesanal para llegar a pronunciarlos bien. Entonces, se dice les sons nasaux. Aquí se dice le, son, y van a ver que es un sonido nasal eso, la on, son, nasaux. Vimos que la AU se dice O con la palabra toro, que teníamos justo en la diapositiva anterior. La S y la X, letra subrayada, no se pronuncian. Les sons nasaux. Ahí es la combinación de vocales con la N o la M hace un sonido nasal. Entonces muchos alumnos se sorprenden, pero efectivamente uso un poco las matemáticas para simplificar la comprensión del idioma. La comprensión del idioma. Entonces aquí, ¿qué tienen? Tienen una línea creciente. A la izquierda pueden ver apertura de la boca. Vamos a cantar un poquito. Para los que cantan bien, vamos a poder llegar a un sonido más preciso. Para los demás, tenemos que al menos atinar 2 de 3. Aquí son 3 sonidos nasales. 3 sonidos nasales. En la parte aquí, ON, OM tienen el primer sonido nasal. AN, AM, EN, M son combinaciones. ¿Okay? Vemos la vocal más la N o la M. Y aquí IN, UN, AIN. Es decir, que la N y la M no se van a escuchar. No se van a escuchar. ¿Okay? Ni la N ni la M. ¿Okay? Para llegar a pronunciar bien esos sonidos, tuve que colocar 2 sonidos de referencia. ¿Okay? El sonido de la letra
O y el sonido de la letra A. Pueden ver que cuando dicen O es muy cerrado, cuando dicen A es muy abierto. ¿Ok? Empezamos con el primer sonido. El primer sonido que tienen aquí es el sonido que va abajo de la O. Yo voy a pegar un poquito abajo de mi garganta porque lo tengo que sacar desde bien abajo y el sonido es el siguiente. Un, un. ¿Ok? Sería como un golpe por adentro. Un. Entonces es una O, pero un poquito más cerrada. ¿Ok? ¿Cómo la voy a designar de forma escrita en fonética? Una O y un acento que va para atrás. ¿Ok? Un. ¿Ok? Imagínense que su cabeza va un poco para atrás cuando lo pronuncia. Un O. Ya subimos de un rango para llegar a la letra O. Luego, la AN, AM, EN, EM. Va a ser el sonido ON. ON. Es un sonido muy complicado, es el más difícil. Para ayudarles, yo me pongo de perfil y tienen que ver que la boca vaya un poco hacia adelante. Y es una A un poco más larga, entonces va a ser ON. ON. ¿Ok? Yo sé que el sonido te deben de reír. Tal vez si alguien a su lado se debe de reír. Pero la idea es este sonido. ¿Cómo lo voy a figurar? Con la A y un acento para atrás, porque en español es hacia adelante. Entonces así van a saber que va a ser este sonido O. Luego, sonido siguiente. Puse el número, la cifra 1. ¿Ok? Hoy vamos a aprender a contar hasta 3, porque para decir este sonido IN, UN, AIN, necesito al menos saber decir 1 en francés. Entonces, escuchen bien, voy a decir 1, 2, 3 y lo van a repetir. 1, 2, 3. Repito. 1, 2, 3. Entonces, el 1 que tenemos al inicio, que va hacia arriba, es el sonido que queremos. Okay. No hay ejemplo ahorita de palabras porque si no los voy a saturar de información, porque ya es bastante. Entonces, por el momento, déjense, vamos a decir, guiar por su instinto, hagan lo que les dije de repetir y poco a poco el sonido va a entrar. Y el último, A. A. Un, A. Un, A. Sentimos una diferencia en la apertura de la boca, normalmente. Entonces, mi turno, voy a repetir los 5 sonidos yendo hacia arriba y ustedes me tienen que seguir. ¿Ok? Entonces, empiezo. Un, con este movimiento, este gesto. Un, O, un, A. ¿Ok? Entonces, menos rápido. Un, O, un, A. Ahora vamos al revés. Vamos al revés. Ya subimos, vamos a bajar desde la A. A, un, O, un. Okay. Esos son esos sonidos. Muy común en francés. Muy común en francés. De cierta forma, tengo alumnos que a veces en la primera clase se desaniman y les digo, no, es un músculo, es solamente que nunca has trabajado esa parte. Entonces, a repetir, escucharme, lo va a atinar y va a pasar desapercibido si no lo dicen exactamente a la perfección. Si lo dicen al 90% se va a entender. ¿Okay? Repitamos una última vez para los que dudan. Un, O, un, A. ¿Okay? Vamos a seguir.
Hay casos prácticos después, no se preocupen. Eso. Lettre finale muette. Observan bien la escritura francesa arriba y la fonética abajo. Lettre finale muette. ¿Qué se dan cuenta? Se dan cuenta que la ES a ningún momento se oye. No es lettres finales muetes, no. Es lettre finale muette. Porque vamos a ver que las últimas letras de la palabra pueden ser mudas. ¿Ok? Y eso es muy importante. No es tan difícil, el alumno lo agarra bastante rápido eso, porque se frena al leer la palabra, pero a veces le quita hasta demasiadas letras. Entonces vamos a ver eso. Eso. Entonces, de nuevo, trate de explicarlo de forma sencilla. A la izquierda tenemos las letras mudas cuando están en última posición de una palabra. Segunda columna, tienen una palabra francesa. Escogí palabras al azar, pero que sonaban bien. Después, la fonética. Y al final, lo que significan. Entonces vamos a aprender un poco de vocabulario hoy con manzanas, pequeños, patos, lobos, francés, dos. ¿Okay? El dos ya lo saben porque aprendimos un, deux, un, deux. Así se escribe. Así se escribe. Entonces empezamos con manzanas. Pomme, pomme. Entonces, pomme es manzana o manzanas. ¿Por qué? Porque en francés agregamos una S, pero no se lee, no se dice la última. Entonces, si tienen al final de una palabra una E o una ES, pomme, mudas. La TS pasa lo mismo. Si tienen una T o una TS, petit, petit. ¿Okay? No petite, no petites. ¿Okay? Petit. Repito, puede ser una letra, solamente la T, o la T seguida de la S. Puede ser la E, también la E seguida de la S. D, DS, va a ser canard, canard. ¿Okay? Entonces eso es pato, un animal. Luego, P más S u P solita. Loup, loup es lobo. ¿Okay? Loup. Y en fin, la S y la X. Français. Observan cómo puse la fonética. Ahí hay un error, la A, el acento tiene que ir para atrás. ¿Okay? Es el famoso en, français. Tenemos la AN y la AI, que son sonidos, sea combinación o nasales. Français. Esa palabra es importante porque es el idioma que estamos aprendiendo. Y también significa un francés para designar la persona que tiene la nacionalidad francesa. Français, así se dice. Y en fin la X, deux, para decir dos. Seguimos. Vamos a ver ahora tres casos particulares antes de terminar con casos prácticos. ¿Okay? Los tres casos particulares últimos. Entonces, para decir caso particular o caso particulares, se dice cas particulier. Empiezo a trabajar con ustedes esa parte. Observan. Cuando tienen una palabra larga, la cortan. La cortan por sílaba. ¿Okay? Porque si no, da miedo. La cortamos así. Y decimos K, par, ti, Q, li, e. ¿Okay? Ahí es el final que va a ser un poco complicado, porque vemos una ERS y al final dijimos E nada más. Abajo les dije, si sabes leer, sabes hablar. ¿Okay? En francés
hay muchos profesores que no se enfoquen solamente en la lectura. La lectura tiene muchos beneficios. Podemos aprender vocabulario y podemos aumentar la velocidad al hablar. ¿Ok? Entonces, es bastante importante saber leer. ¿Ok? No podemos aprender francés solamente de oído. Yo tengo casos de personas que lo trataron de hacer y desgraciadamente cometen varios errores y al escuchar se le dificulta la comprensión. ¿Okay? Pero la lectura, eso que sea en México también, enriquece su vocabulario y les permite de tener una mejor velocidad al hablar. Entonces, empezamos. 3 casos particulares. Espero que todavía están conmigo porque siento que es un poco difícil como ejercicio. Es la primera vez que lo hago de hablar solo. ¿Okay? Pero espero que pueda medir los ritmos. Nos queda poco tiempo. ¿Okay? No se preocupen. Súper bien. Ok, súper, Ani. Gracias. Entonces, aquí que vemos. Vemos la letra acuérdense de ese sonido, con o sin acento. En mayúscula es la letra que van a encontrar en una palabra. Entre slash es su pronunciación. Si tiene un acento hacia adelante, va a ser E su sonido, como en español, T. ¿Okay? Es el T, T. ¿Okay? No se preocupen tanto cuando ven un acento, pero si lo ven escrito, lo tienen que decir E. Es la idea. Luego, si tienen un acento para atrás, este fonéticamente la E con el acento para atrás también. Y vamos a decir E, E. El sonido que les platiqué antes, eh, que era como la AI para atrás. E. Abremos un poco más la boca y decimos la palabra père, père. No es père, es père, un poquito más abierto y más largo. Significa padre, ¿ok? Le père, el padre, père. Y entonces la letra sola E, la que vimos en el alfabeto, la quinta letra del alfabeto, E. Entonces aquí tengo una L y una E, va a ser le. Siempre voy a poner OE, ¿ok? OE porque les platiqué que es una mezcla entre una O y una E, pero no digan loe, digan le. ¿Ok? Entonces, para decir el té o el padre, ya ven algunos a dónde quiero llegar, vamos a decir le père, le té. Y ahí dije el padre y el té. Y después podemos construir. ¿Okay? Le père, le té. Repito los 3 sonidos. E, corto. A veces hago eso cuando es corto. E. E. Van a ver que voy a abrir la boca para atrás. E. Y luego E. E. Cuando es rápido, el sonido es E. E. No hay necesidad de forzar, pero forzo por la clase. Segundo caso particular, les dije que había 3. La S. La S cuando es doble S es un sonido S, S, como en español, Entonces aquí les puse la palabra pescado y veneno. Es un ejemplo que tomamos siempre porque por esa pequeña diferencia de sonido vamos a decir sea pescado o veneno. Pues no hay que equivocarse. ¿Okay? Entonces, la doble S es S. La OI es UA. UA lo estudiamos. La ON lo estudiamos un. Entonces voy a decir poisson. Poisson. También aquí el acento debe ir para atrás. Perdón. Poisson. Okay. Eso es pescado. Es pez también. Ahí a veces van a ver sonidos que permiten decir 2 palabras. La S suelta sola, dentro de la palabra. Cuando está dentro de la palabra solita, vamos a utilizar la famosa Z, ¿se acuerdan?
La última letra del alfabeto, cuando les dije la abeja, es z, z. Entonces queremos z. Entonces vamos a decir poison, poison. El primero era poisson. El segundo es poison. Okay. Entonces solamente s o z. Muy importante. Y en fin, lo puse, si tienen la S sola en primera posición, como en español, el sonido S. Serpent, serpent. La T es muda. La EN, perdón, es en sonido nasal, que es en, serpent, serpent. Eso es serpiente. Okay. Puedo decir, escuchen bien, le poison du serpent. Le poison du serpent. Agregué una palabra que no conocen, que es du, que significa del, pero dije el veneno de la serpiente. Okay. Le poison du serpent. Okay. Espero que me siguen. Normalmente funciona. Último caso. Último caso antes de leer. Vamos a leer juntos. Entonces, toda esa información es una información condensada, pero es el 85% que les sirve para poder ya arrancar y empezar la lectura. La última. Entonces, y después es puro ejercicio. ¿Okay? La última es la ER. Lo vimos hace ratito aquí, la ER, les platiqué y les dije que el sonido iba a ser E. Entonces, ¿qué pasa cuando van a ver ER? Va a ser muy común, muy frecuente en francés. La primera E la van a pronunciar y van a decir E y la R es muda. O otra forma de decirlo, si ven E más R, se dice E juntos. Pero la R no se dice, es muda. Entonces, después de 3 años, les voy a confiar un secreto, es que me pregunté, ¿y por qué mis alumnos me la pronuncian siempre que la ven al final? Y yo estaba, ya entendí, tal vez puede ser eso, de que ustedes cuando ven una R al final de una palabra, que sea cantar, bailar, amar, etcétera, la R tiene que sonar, tiene que decirse. Entonces, para ustedes ven una R y es lógico que se tiene que decir. Entonces, aprender un idioma es desaprender un poco su idioma. No van a olvidar su idioma porque el propósito no es olvidar su idioma. No se preocupen, con 1 hora a la semana no va a suceder, pero tienen que aceptar esas reglas para poder llegar a aprender el idioma. ¿Okay? Entonces, para decir cantar en francés, vamos a decir chanter, chanter, cantar. Para decir bailar, vamos a decir danser, danser. Efectivamente, aquí hay solamente una S y no se pronunció como la Z, como lo que vimos antes, porque van a ver que el francés está lleno de excepciones. ¿Okay? Pero esas excepciones se aprenden sobre la marcha. Danser, chanter. Dit cas pratique. Dit cas pratique. Entonces eso es 10 casos prácticos. La idea es, dije, ok, vamos a tener una clase grupal y no hay interacción, pero se puede hacer ejercicios. Y estamos en vivo. Entonces ahora vamos a leer juntos. Es un ejercicio muy sencillo para familiarizarse a la lectura. Aquí tienen una palabra, ¿ok? Y entonces les gustaría tal vez decir maison, maison, para decir casa, pero no pueden decir maison. Entonces les voy a explicar cómo preparar su lectura. Aquí tenemos una AI.
esta AI, perdón, voy a tomar algo un poquito más grueso. Va a ser eso. Esta AI la conocemos. Es un sonido compuesto que vimos al inicio. Esta ON la vimos. Es un sonido nasal. Y la S la vimos cuando está sola. Es Z. Entonces la primera AI es E. La segunda, la S, es Z. Z. Y en fin, ON es un. Entonces aquí llegamos. Ya sé, se ve un poco chico. Escuchen bien. Maison. Maison. Y ahí tienen el sonido casa. ¿Okay? No pueden decir maison. Seguimos. Otras palabras. Este es habitación. Habitación o el cuarto, el lugar donde dormimos. Entonces, lo mismo, observen lo que hago. Ya la E al final la subrayé para decir no la voy a pronunciar. La AM sé que es un sonido nasal. Es el en. La CH no va a ser ch, ¿ok? Va a ser sh. Entonces vamos a decir chambre, chambre, chambre. Espero que la fonética simplificada ya empiezan a ver la correspondencia o la relación entre lo que está escrito y la fonética simplificada. Chambre. Ahora queremos decir coche, coche. Entonces, cuando quiero decir coche, tengo mi E al final, de nuevo, no se pronuncia, y tengo mi OI. OI lo vimos, es un sonido compuesto. Lo vimos cuando queremos decir yo. Yo es moi, moi. Entonces vamos a decir ua, ua. La U sabemos que no se dice U, ¿no? No es voiture, ¿ok? No es voiture. Va a ser voiture, voiture. Los dos puntitos para el sonido U, la letra. Voiture, coche. Esta palabra muy importante es el tiempo. ¿Okay? El tiempo en francés puede ser el tiempo que ven afuera, ¿okay? El clima, o puede ser el tiempo que pasa. ¿De acuerdo? Esa palabra es muy interesante porque nos gustaría decir temps. ¿Okay? Pero ya de una vez yo le quito la P y la S, letras mudas. Y aquí tengo sonido nasal, en, termina siendo temps, temps. Diciendo temps, estoy diciendo tiempo. Este, este es ves, 3 veces, 4 veces va a ser esa palabra. Normalmente ya la pueden analizar antes que yo. La S la quitamos. La OI es un sonido compuesto. Se dice como yo, moi, va a ser foi, foi. Efectivamente, al inicio es difícil porque ustedes quieren decir fois, pero es foi. Son 10 palabras en total. Aquí tenemos el mundo, mundo. Lo mismo. El sonido nasal que tengo aquí es el que está abajo de la O. Un, monde, monde. Así se dice, monde. El mundo, todo el mundo entero, se va a usar esa palabra mundo.
Esa palabra la pensé, es Dios. ¿Ok? Entonces, aquí solamente tenemos que poder cortar la palabra en dos. Hay dos sílabas aquí. Y entonces tenemos este sonido, sonido compuesto, mismo sonido que la quinta letra del alfabeto, E. Entonces en francés, para decir Dios, decimos Dieu. Dieu. Y tal vez algunos han escuchado como Oh my God, va a ser Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu. Eso se usa. Oh mon Dieu. Aquí es un caso particular. Van a encontrar una apóstrofe. ¿Ok? No se preocupen, lo pronuncian como si fuera una sola palabra. Vieron que UN era un, número uno. ¿Ok? Entonces se va a decir d'un significa de un hostal, por ejemplo, o de etcétera, etcétera. Entonces, d'un, voy un poco más rápido, nos faltan dos. Esta palabra es muy importante, significa tengo. ¿Ok? Ven una J apóstrofe, no se preocupen, ven como si fuera una sola palabra. Y entonces la J, les dije al inicio de la clase, se dice j. Entonces va a ser la AI sonido compuesto, G, G, para atrás. ¿Ok? No es G, es G. Y aquí están diciendo tengo. ¿Ok? Entonces, bastante importante. G. Si digo, por ejemplo, tengo un pescado. Normalmente tengo un pez, porque poisson era pez o pescado, ya lo podemos formar. Justo antes vieron d'un, que era de un. Entonces, un se dice un. Entonces, tengo un pescado, j'ai un poisson. J'ai un poisson. Ya estoy formando una frase. Y la última, quise terminar con esa, el amor. Entonces, ahí tenemos justamente que pronunciar como si fuera una sílaba, la, y aquí tenemos un sonido compuesto. No se dice OU, se dice U. Entonces, el amor en francés, l'amour, l'amour, así se dice. ¿Ok? L'amour. Ya, entonces terminamos por esa frase grande. ¿Ok? Es tu as tout compris. Estoy diciendo si tú has entendido todo. O entendiste todo. Tu as tout compris. La idea es saber leer antes de entender lo que están leyendo. ¿Ok? No importa por el momento que no entienden todo lo que están leyendo, solamente aplicar las reglas de fonética. Y ya, y terminamos y aprendemos esa palabra. Gracias. Gracias se dice merci. Merci. ¿Ok? Y ya, terminamos. Entonces, voy a hacer eso y voy a regresar aquí. ¿Ok? Aquí estamos. Perdón, un momento. Entonces, espero que les haya gustado. La idea ahora va a ser sus preguntas. ¿Ok? Pueden hacerlas de forma escrita si no quieren hablar o desactivar su micrófono, o lo pueden hacer de forma oral. Si lo hacen oralmente, no sé si pueden levantar la mano o al menos decirme, tengo una pregunta, j'ai une question. No, es broma. Díganme solamente moi, yo, y les doy la palabra. ¿Ok? Moi es yo. ¿Ok?
no tengan miedo. Adelante, nos enviarás las diapositivas. Entonces, eso es lo que he pensado. La clase de hoy fue grabada. Entonces, van a tener el link en YouTube privado para poder acceder a toda la clase. Pero por el momento, por cuestiones de derechos de autor, no enviaré las diapositivas en PDF. ¿Ok? Em, sí, porque realmente es un curso que diseñé para hoy. Para hoy. Sí. Ok. Eso es justamente lo que les quería decir al inicio de la clase. Ok. Entonces, si tienen sugerencias, ok, abrir el link para repetir la clase. Uy, muy bien, sí, es mejor con el link. Es verdad que la pronunciación, la fonética simplificada permite, es un apoyo, pero lo tienen que escuchar. Lo tienen que escuchar. Ok. Cuando alguien dice merci, la respuesta es esta. ¿Ok? Y eso se dice así. De rien. De rien. De nada. De rien. ¿Ok? Entonces, me dio gusto darle la clase. La próxima semana es otro tema. Creo que ya entramos con un verbo importante, el verbo être. ¿Ok? Si no me equivoco. Van a ver que son clases condensadas, pero al final van a tener un buen entendimiento del idioma. ¿Ok? Hay tarea. Buena pregunta. No hay tarea. El concepto aquí, el método, es sin tarea. Conforme vamos avanzando, les voy a pasar links o páginas donde pueden hacer ejercicios por sí mismos. ¿Ok? Por el momento es solamente volver a ver el video. ¿Te acuerdas de? Yo creo que voy a intentar de ver cómo funciona hoy y entre hoy y mañana tendrán el video en línea. Van a recibir un correo electrónico a su email que me pasó y les avisaré en el WhatsApp cuando ya lo envíe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, básicamente es todo. Les digo salud. Salud. Trato siempre, gracias, trato siempre de reusar nociones que ya vimos juntos. Es como, vamos a decir, una serie en Netflix. ¿Okay? Es por eso que es importante empezar juntos. Ahí, por ejemplo, esa palabra salud la puse en el chat que tuvimos. Y es una palabra que sirve para decir hola y para decir bye. ¿Okay? No sirve para los dos. Salud. La T no se pronuncia al final. ¿Okay? Muy bien. Otra pregunta, nos queda 3 minutos. Si tienen otras preguntas, me dicen. ¿No? ¿Está bien? Van a surgir con el tiempo. Desgraciadamente, ya no... Milagros Padilla, si tienes una pregunta, te escucho. Sí, ¿usted qué tan confiable cree que sea después de escribir la palabra como va, o sea, como nos toque a lo mejor nosotros ver un libro en francés y así se escribe, y nosotros abajo ponerlo como yo lo escucho? Por ejemplo, si yo escucho, no sé, X palabra Y, yo no le pongo el acento, yo lo pongo como yo lo escucho para yo poder pronunciarlo a la manera que yo pienso. ¿Qué tan Sí. confiable es hacer eso o no lo tenemos que hacer? No, no, es muy buena pregunta. Cada uno su método. Yo traté de tener una fonética simplificada universal, pero tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, como les dije con el sonido j, la Y normalmente no conviene. ¿Ok? Y después hay otros sonidos, efectivamente, que para uno va a ser otra letra. Lo hice así para no tener tantas letras. Okay. Puse solamente una letra y un acento para que sepan que hay un cambio de sonido, okay, que no es el sonido original. Pero sí, es Ok, confiable, muchas es gracias. confiable que lo hagas como tú lo sientas. Okay. Y se me fue algo que les quería decir, pero no pasa nada. Me voy a acordar más adelante. Les agradezco mucho. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.
Hasta la próxima semana. ¿Ok? Au revoir. Salut. Adiós. Bye.